Bueno, tenemos en la pantalla una vez más la animación de la clase pasada. Y entonces lo que estábamos revisando era el siguiente fenómeno. Si mantenemos el imán en una posición fija respecto al embobinado, vemos que pues nada ocurre. En este medidor de voltaje, la aguja no se desplaza a ningún sitio, está fija en su posición, al igual que el foco, ¿no? No está encendido. Entonces, por lo tanto, podemos concluir que en ese momento no hay ninguna corriente fluyendo a través de este circuito. Pero si nosotros vamos acercando el imán hacia el interior de la bobina, vemos que la aguja comienza a moverse. ¿Ok? Ahora, si nos alejamos, vemos que la dirección en la que la aguja apunta ha cambiado. A ver, una vez más. ¿Qué significa que la aguja, que la dirección de esta aguja esté cambiando? Marque al inicio un signo negativo y después un signo positivo. ¿Podría repetir la pregunta, profe, por favor? ¿Qué estará significando el hecho de que en el medidor de voltaje la aguja esté cambiando de dirección cuando acercamos que cuando alejamos el imán del interior de la bobina? El campo magnético tiene que variar para que suceda eso. Para que cambie la... A ver, la clase pasada establecimos una relación, ¿no? O sea, ¿qué pasa si el campo magnético está este, cambiando? Si el flujo de líneas de campo magnético están cambiando en relación a al, a la superficie del embobinado. ¿Qué se va a producir? ¿Se induce a una corriente? Ok, entonces ya tenemos presente que se induce una corriente. Ahora, digamos que esa es la mitad de la historia. El imán, por estarse moviendo en relación al embobinado, va a inducir una corriente. Muy bien. Ahora, lo que nos falta por saber es qué dirección tiene esa corriente. Entonces, vean, ¿qué pasa en esta situación en comparación a esta otra? Acercamos el imán, lo alejamos. Cualitativamente hablando, ¿qué pueden decir acerca de la corriente que se está induciendo cuando acercamos el imán, cuando se aleja?
En ambos casos está existiendo una corriente y prueba de ello es que el foco está encendiéndose. Si no, pues no, el foco no encendería. Entonces, aquí hay una corriente y aquí hay otra. ¿Qué podemos interpretar acerca justamente de este cambio que estamos observando en la aguja de ese medidor? Bien, entonces vamos a pasar a la pizarra para recordar qué es lo que está sucediendo. Entonces, estuvimos comentando en la clase pasada que se va a producir una FEM, ¿ok? Eh, a causa de un campo eléctrico que va a aparecer y que va a estar circulando por el embobinado, bueno, por el conductor. Eso va a generar una corriente eléctrica inducida. ¿Ok? Y eso se logra justamente debido a que el flujo de campo magnético a través de la superficie que delimite el embobinado va a estar cambiando. ¿Ok? Va a estar variando en el tiempo. Bueno, entonces comentamos la clase pasada también que, recordando la ley de Ampère, si tenemos una corriente eléctrica circulando por un hilo conductor, eso va a producir la aparición de un campo magnético alrededor de ese hilo conductor. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero no solamente eso, sino que además la dirección de ese campo magnético está relacionado con la dirección de la corriente eléctrica en el conductor. Y una manera de poder saber cuál es la dirección de ese campo magnético generado por la corriente eléctrica es a través de la regla de la mano derecha. ¿Ok? Entonces, eso es lo que sabemos hasta, digamos, eso es a lo que llevamos de construcción. Repito, una vez más, se produce una FEM. ¿Ok? En otras palabras, tenemos se crea una diferencia potencial que hace que comiencen a fluir cargas. Esa es una corriente eléctrica. Pero esa corriente eléctrica inducida se debe a que las líneas de campo magnético están cambiando respecto al embobinado, están variando en el tiempo. Bueno, segunda parte, esa corriente eléctrica a su vez va a generar un nuevo campo magnético. Un campo magnético que llamamos aquí B'. ¿Ok? Ahora, lo que estamos observando cuando se acerca o se aleja el imán hacia el interior de la bobina es lo siguiente. Y aquí, bueno, creo que vale la pena hacer una modificación. Entonces, lo habíamos escrito, que el flujo de campo magnético cambiante en el tiempo, ¿ok? Va a iniciar una corriente eléctrica en la bobina, tal que el campo magnético inducido, aquí viene el cambio, porque me había equivocado en la redacción, en el campo magnético inducido, en la que el campo magnético inducido se orienta, obtiene la dirección, voy a poner así mejor, la dirección siguiente. A ver. Entonces vamos a rehacer estas figuras para aclarar lo que está sucediendo. Ok, entonces nos falta entender esa dirección que se observa en el medidor de voltaje cuando se acerca o se aleja el imán al interior de la bobina. Ok, es lo único que falta por este, señalar perfectamente.
para poder entonces tener la ley de Faraday de manera correcta. Bueno, entonces, a ver, tenemos aquí el embobinado. Esta es la superficie de interés. Esta es el área que nos interesa analizar, ¿ok? El interior de la bobina. Entonces, tenemos nosotros un campo magnético generado por un imán. Entonces, aquí solamente voy a dibujar el polo norte. Este polo, como sabemos, va a estar, tiene su campo magnético, ¿no?, generándose. Entonces, apunta en esta dirección. Y tenemos al objeto con una cierta velocidad yendo hacia adentro, ¿no? Se está acercando hacia el interior de la bobina. Entonces tenemos esta situación. Tenemos el imán acercándose lentamente hacia el interior de la bobina. Entonces, por el hecho de que tenemos líneas de campo cambiando en el tiempo, sabemos que se va a inducir una corriente eléctrica en el interior bueno, en el hilo conductor, ¿no?, de este embobinado. Bueno, este campo, esta corriente eléctrica, a su vez, una vez más, ley de Ampère, justamente el que está escrito aquí, en amarillo, sabemos que se va a producir un campo magnético. Pero este campo magnético tiene la característica de que se va a oponer a la presencia o a que el campo magnético en el interior de la bobina esté aumentando. Estamos de acuerdo que si vamos acercando más y más el imán al interior de la bobina, el flujo de campo magnético se está incrementando, porque hay más líneas de campo magnético atravesando el interior del embobinado. Por lo tanto, digamos que la bobina reacciona de tal manera que se opone a que ese flujo siga aumentando. ¿De acuerdo? Eso piénselo como una especie o un análogo de la tercera ley de Newton. ¿Recuerdan qué nos dice la tercera ley de Newton? Cuando se ejerce una fuerza sobre un objeto, profe, y este objeto igual debe ejercer una fuerza de igual magnitud. ¿Y qué más? La fuerza debe ser en dirección opuesta. Sí, opuesta. Dirección opuesta, ok. ¿Y qué más? Va a la mitad del enunciado. En efecto, se produce, bueno, algunos lo parafrasean, ¿no?, como a toda acción corresponde una reacción, ¿no? Entonces tenemos, si aplicamos una fuerza en algún sentido, en alguna dirección, sobre algún objeto, esta sería la acción. Este objeto a su vez responde con una fuerza de igual magnitud, de dirección opuesta, ¿no? Esta sería la fuerza de reacción. La parte que a veces se nos olvida es que estas fuerzas están aplicándose a objetos distintos. Ok, entonces esa es la parte que no hay que olvidar. Si bien lo primero es importante y que creo que es algo que todo el mundo recuerda, es igualmente importante recalcar que estas dos fuerzas, esta pareja de fuerzas, acción y reacción, se están aplicando en objetos distintos. Bueno, entonces justamente algo similar está sucediendo aquí. Conforme las líneas de campo magnético
se están incrementando por el hecho de que vamos acercando el imán hacia el interior de la bobina, este objeto, el bobinado, reacciona produciendo un campo magnético que se opone a que el flujo de campo magnético producido por el imán se vaya incrementando en su interior. ¿Ok? Por lo tanto, ¿qué dirección tendría que tener ese campo magnético? Para estar impidiendo que el flujo de las líneas de campo del imán vayan incrementándose al interior de este. Por ejemplo, vamos a representar con azul las líneas de campo del imán. Vean, tienen la dirección ahí marcada. Si lo pensamos un poquito como esta especie de tercera ley de Newton, ¿qué dirección tendría que tener el campo? Producido en el bobinado para hacer justamente que evitar que las líneas de campo sigan incrementándose en el interior del objeto. La dirección opuesta al campo del imán. En este caso sería hacia la derecha, ¿no? De acuerdo a nuestra figura. Sí. ¿Ok? Vale. Entonces aparecería un campo magnético en esta dirección. Tendría esta dirección, ¿no? Vean que si nos fijamos en la dirección de la línea de campo al interior del imán, perdón, del bobinado, su dirección es esta. Esta sería la B'. ¿Ok? Por lo tanto, si esto es lo que debe de ocurrir, qué dirección tiene que tener la corriente inducida para que la dirección de campo magnético que se genera gracias a esa corriente inducida tenga esta dirección? Que en este caso es una dirección horaria, ¿no? Se utiliza la regla de la mano derecha. ¿Cómo deberíamos orientar? ¿Qué dirección deberíamos darle a la corriente para, para obtener este campo magnético? B'. Por decirlo así, puedo decir que va hacia adentro de la pantalla. O hacia- Hacia adentro de la pantalla. Es que puede ir hacia adentro de la pantalla, digamos, lo puedo dibujar así hacia adentro de la pantalla sí. o así hacia adentro de la pantalla. No, la primera, sería la primera. La primera, a ver, vamos a ver. Creo que tenemos unas figuras, ¿no? De por acá. Por acá tenemos unas figuras. Ah, sí, aquí están. A ver, ¿en qué situación estamos? ¿Izquierda o derecha? La izquierda. A ver, chequen bien. Ahora guarden la imagen en su cabeza y comparémosla. Ahora voy a la otra pantalla, a la otra pizarra, así. Tenemos un campo magnético que tenga que sus líneas de campo tienen que tener un sentido horario. Voy a la otra pantalla. Cambio una vez más. La corriente va hacia abajo. Sería la figura de Sí, la sería el de la derecha. derecha. Ok. Exacto. Entonces, la corriente que se va a producir
va a tener esta dirección. Esta es la I inducida. Pongan su pulgar apuntando hacia abajo, ¿ok? Digamos hacia el suelo y bueno, con la mano derecha, ¿no? Y si cierran el puño, pues el puño mismo les va a deshacer la dirección del campo magnético y va a coincidir con que estamos proponiendo aquí en color amarillo. Entonces, esta va a ser la corriente que se va a producir. Entonces, a ver. Voy a con un color, bueno, sí, con el color rojo. Entonces, la corriente que va a aparecer, la inducida, y que está generando este campo magnético aquí en color amarillo, va a tener la dirección que estamos aquí encontrando. Por lo tanto, eso también nos habla del sentido de cómo va a ser el signo de la FEM, ¿no? Pues aquí vamos a tener aquí menos, ¿no? La FEM o el voltaje que vamos a tener va a tener, por ejemplo, esta polaridad, más y menos. Más, ¿ok? Para que la carga eléctrica, la corriente eléctrica fluya de esa manera y vaya al polo negativo, o sí, al punto negativo. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, hasta aquí todo bien. ¿Sí va quedando entonces claro todo lo que está sucediendo, tan solo por el hecho de tener este imán acercándose al interior de la bobina? Comenten las preguntas en esa parte, muchachos. No, profe, sí, ya quedó claro por qué el sentido. El sentido. Ok, bueno, entonces eso es solamente el caso en el que el imán se va acercando. Ahora vamos a analizar la otra situación. Entonces nuevamente tenemos el embobinado. Ok, una vez más tenemos el polo norte del imán. Es el primero que se está acercando. Y una vez más tenemos las líneas de campo. Ok, la diferencia ahora está en que, digamos, estábamos dentro bueno, el imán estaba lo más cerca posible del embobinado y ahora lo vamos a comenzar a alejar. Lo vamos a ir alejando. Por lo tanto, aquí podemos atribuirle que tiene una cierta velocidad y esta velocidad, bueno, nos marca la dirección. Entonces nos vamos alejando del, del interior de la bobina. Por lo tanto, ¿qué pueden decir acerca del flujo de las líneas de campo magnético? ¿Cómo están cambiando ahora en esta nueva situación?
Como había mencionado la clase pasada, ahora intenta mantener el imán. Entonces va en el sentido contrario al campo del imán. Pero cómo es el flujo ahora en esta situación? Es antihorario. No, no, pero no las líneas de campo, me refiero al flujo de las líneas producidas por el imán, por el campo magnético del imán. A ver, cuando estamos en la situación de la izquierda, así, dijimos que o sea, situémonos en el imán, ¿no? Entonces, desde la perspectiva del imán, las el flujo de campo magnético está aumentando, porque hay más líneas atravesando esa superficie, puesto que se está acercando. ¿Qué está pasando ahora en esta situación? Donde nos vamos alejando del interior del imán, de la bobina, perdón. El imán se está alejando del embobinado. ¿Qué está pasando? ¿Qué es, qué estaría, sí, qué podemos decir que está sucediendo con el flujo de campo magnético al interior de la bobina? Es decir, ¿qué está pasando con con, con el flujo de B? Cada vez es menos flujo. Ah, exactamente, el flujo magnético está disminuyendo porque el imán se está alejando. Imagínense que el imán lo colocamos, lo logramos llevar muy, pero muy lejos. ¿Qué pasó ahora en esta situación? ¿Qué es el flujo? ¿Cuál es el flujo que hay presente en el interior de la bobina? Cero. Cero, exactamente. Entonces, si eso lo vamos haciendo poco a poco. Podemos decir que, digamos, en cada instante de tiempo, conforme nos vamos alejando, conforme el imán se va alejando de la bobina, el flujo magnético va decreciendo. Y si el imán se aleja lo suficiente, pues incluso podemos decir que en el interior de la bobina pues no hay ningún flujo magnético, se ha hecho cero. ¿Ok? Entonces, en el inciso, bueno, en la imagen de la derecha, izquierda, perdón, al acercar el imán, el flujo de campo magnético está aumentando. En la figura de la derecha, al llevarlo, al moverlo en esta dirección, el flujo magnético a través de esta superficie va decreciendo. Entonces, ahora aquí viene la situación. El campo magnético está decreciendo. Al embobinado, digamos, no le gusta esto, ¿ok? Y lo que va a producir va a ser un campo magnético que intenta reforzar o intenta evitar que el flujo magnético producido por el imán siga decreciendo. Por lo tanto, ¿qué dirección tiene que tener dicho campo magnético producido en la bobina? ¿Izquierda o derecha en esta nueva figura? Izquierda. También a la izquierda. Es decir, va a tener la misma dirección que el campo del imán. Por lo tanto, aparece un campo magnético con esta dirección. Y este campo magnético, al interior de la bobina, tiene la dirección hacia la izquierda, la misma que la del imán. Este es el B'.
¿qué, qué dirección debería tener la corriente que genera este campo magnético propuesto, aquí en color amarillo? O sea, para obtener un campo magnético antihorario, ¿cómo tiene que ser entonces el campo, la corriente eléctrica que lo está produciendo? Llevaría la dirección del dibujo de la izquierda. De la izquierda. Entonces podemos dibujar la corriente, digamos, hacia arriba. Entonces, en este caso, para esta sección, donde aquí tenemos ejemplificado el campo magnético, la corriente eléctrica fluiría o iría en esta dirección, hacia arriba, en la figura. Esta sería entonces nuestra corriente inducida. Y asociada a esta dirección de corriente, entonces, ¿cómo es los signos de la FEM? Más y menos. Para que la corriente fluya del punto positivo al negativo. Es decir, tenga la dirección indicada por la flecha en color rojo. Entonces noten cómo es la FEM ahora en relación a, a la figura de la izquierda. Ha cambiado, ¿no? Los signos en la FEM han cambiado, la diferencia de potencial. Entonces, eso es lo que está sucediendo con, con este fenómeno. Me paso al, a la simulación. Ahí está. Es lo que está pasando. Cuando nos vamos acercando, las líneas de campo magnético, el flujo de líneas de campo magnético al interior de la bobina se está incrementando. Vean, por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Nos vamos acercando, vean, la densidad de las líneas está aumentado. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas de campo magnético. Es decir, el flujo de líneas a través del interior de la bobina se ha incrementado. Por lo tanto, en este momento aparece una corriente inducida que tiene la dirección, como lo hemos visto, hacia abajo, produciendo un campo magnético que se opone a que el flujo magnético siga aumentando. Y eso también se ve reflejado en el medidor de voltaje, que la aguja se deflecta en la dirección negativa. Ahí está. Ahora, si nos alejamos, si sacamos el imán, las líneas de campo, que en este caso son muchas, ¿okay? La densidad de líneas es mucha, va decreciendo. Ahora hay menos flujo magnético atravesando el interior del embobinado. ¿Ok? Entonces, a ver. Entonces lo pongo aquí. Conforme lo vamos alejando, se enciende el foco, o sea, detectamos aquí la presencia de una corriente eléctrica que se induce, pero eh, ahora el signo en el que se deflecta la aguja del medidor de voltaje es positivo, porque la dirección de la corriente ha cambiado. Y ahora el campo que produce esta corriente con una dirección opuesta genera un campo magnético que ahora intenta evitar que la densidad de campo magnético producido por el imán vaya decreciendo al interior de la bobina. Acercamos.
alejamos. Entonces, este resultado, eh, este, déjenme ver, aquí está la pizarra, ¿ok? Esta situación que se observa es justamente la ley de Lenz. Y la manera de incluir este fenómeno que se observa es a través de un signo negativo en las ecuaciones que ya tenemos construidas. Vean, a ver, creo que así se ve completo. Así. Vean, la ley de Faraday está, digamos, están presentes dos fenómenos. El primero, que es el cambio del flujo de campo magnético a través de una superficie. ¿Okay? Eso es lo que produce la FEM. Ahora, ¿qué dirección tiene esta FEM o qué dirección va a tener la corriente? Bueno, eso lo determinamos a través de la ley de Lenz, la cual nos dice que el campo magnético que se va a producir siempre se va a oponer al cambio que lo está produciendo. En este caso, si el campo, en la situación de la figura izquierda, tengo un flujo de campo magnético creciente al interior, se va a producir un campo magnético que se opone a que el flujo magnético vaya creciendo. Y eso le va a dar, entonces va a tener, digamos que va a indicar o va a tener como consecuencia que la corriente eléctrica fluye en una cierta dirección. En la situación de la derecha, ahora el flujo de campo magnético está decreciendo. Por lo tanto, el campo magnético que aparece quiere evitar que eso siga sucediendo. Por lo tanto, cambia de dirección, como vemos aquí. Y eso se debe entonces a que también la corriente eléctrica inducida ha cambiado de dirección. Y entonces la ley de Faraday debe escribirse para incluir justamente este cambio de la dirección a través de un signo negativo. Se tiene que agregarle un signo negativo. Ahora sí, bueno, no sé si ya con esto quedó claro qué es lo que estaba sucediendo. Ahora sí ya queda claro la ley de Faraday. Entonces, ¿ha quedado claro, muchachos? ¿Ya pueden ustedes explicarlo a alguien más?
¿Algún comentario o pregunta? Bien, entonces, ahora vamos a notar lo siguiente. Hasta ese momento llevábamos discutidas las 4 ecuaciones de Maxwell. Falta entonces en este caso encontrar su forma diferencial. ¿Ok? Esa será la forma integral de la ley de Faraday. Entonces, lo que está indicando aquí es que la integral de la circulación del campo eléctrico a través de una superficie, de una trayectoria, es igual a menos el cambio en el flujo del campo magnético a través de la superficie delimitada por esa trayectoria. ¿Ok? Entonces, digamos, por acá tenemos el resultado. Así acá. Podemos nosotros entonces aplicar nuevamente el teorema de Stokes a la circulación del campo eléctrico, de tal manera, bueno, aquí se me había olvidado, es una trayectoria cerrada. Podemos aplicar el teorema de Stokes aplicando el teorema de Stokes obtenemos finalmente Profe, me acaba de surgir una duda. ¿sí? Si la velocidad es constante del imán cuando va a atravesar el inductor, seguiría habiendo no seguiría abriendo corriente. Si la velocidad con la que se mueve el imán, dices, es constante. Sí. Sí. O sea, el punto aquí está en que tú debes de generar un flujo de campo magnético variable en el tiempo. Si tú te alejas, digamos, tú tienes el imán fijo en la posición, en el origen, y el imán lo estás alejando con velocidad constante, las líneas de campo el flujo de campo magnético en ese caso está cambiando. Y eso es lo que interesa. O sea, eso es lo que te va a generar la corriente eléctrica inducida. Por más despacio que vaya. Mientras que se genere el flujo, sí. Claro, eso te va a generar tal vez una corriente eléctrica de mayor o menor valor.
Tal vez en un caso, digamos, si el imán se va alejando muy, vamos a pensar en ese caso que se va acercando, ¿ok? Si se va acercando muy rápido, tal vez la corriente eléctrica que se produzca, que es proporcional al cambio, justamente a cómo está cambiando el flujo de campo magnético, por decir un número, ¿no? Imagina que sea de 1 ampere. Mientras que si lo vas haciendo lentamente, la corriente eléctrica que produzcas, que sea la décima parte de eso. Pero estás generando una corriente inducida. Mientras tengas un flujo de campo magnético cambiante, se va a producir la corriente eléctrica inducida. Lo que puede ser distinto en cada caso es cuál es el valor de dicha corriente, cuántos amperes podrías estar obteniendo. Ok, gracias. Okay. Ahora también otra situación que podemos hacer es fijas el imán y el que acercas es la bobina. También eso te va a producir una corriente inducida. De hecho, es así como funcionan los motores, ¿no? Se fija el imán y lo que se está moviendo son las espiras, ¿no? En este caso, de unas espiras que fugarían el papel bobinado. Entonces, de hecho, lo que se tiene es algo así. Tenemos déjenme ver aquí. Tenemos un polo norte. No sé si ustedes en algún momento en algún curso de ciencias naturales llegaron a hacer algo así. Tenían un imán. Entonces, esto va a generar el campo magnético. Y ponían ¿cómo era? Se pone aquí un recolector. Entonces, este recolector se pone en movimiento. Es un alambre. Esta estructura en amarillo. Lo ponemos a girar. Entonces, las líneas de campo están fijas. Lo que está cambiando ahora respecto a esas líneas de campo es el hilo conductor. Pero desde el punto de vista del hilo conductor hay un campo magnético variable, ¿no? Hay un flujo de campo magnético cambiante en el tiempo. Por lo tanto, en esta espira se va a producir una corriente eléctrica. Y esa corriente eléctrica, pues, la podemos utilizar para poner en movimiento cosas, ¿no? Justamente ese es el funcionamiento de un generador de corriente. Si ahora invertimos la dirección en la que esta espira está girando, entonces la corriente va a cambiar de dirección. Entonces podemos hacer eso. Fijar el imán y la hora el que sea el embobinado el que se esté moviendo. Y en ambos casos, tanto el que vimos que vimos como ejemplo y este nuevo, tienen como efecto una inducción de corriente eléctrica. En tanto se tenga un flujo de campo magnético variable, podemos garantizar que vamos a tener una corriente eléctrica inducida. E incluso, bueno, o más que eso, vamos a tener un campo eléctrico que se está generando, ¿ok? Que está circulando a través del hilo conductor. Es lo que nos está diciendo este resultado. La ley de Faraday. ¿Ok? Bueno, entonces, en su versión, ¿cómo se llama? Diferencial. Esta sería la ley de Faraday. Entonces, lo que podemos resumir es lo siguiente. La ley, de hecho, incluso se conoce como la ley de inducción, justamente por todo lo que comentamos. La ley de inducción de Faraday nos indica que un campo, vean lo que estamos aquí deteniendo, ¿no? Un campo magnético variable en el tiempo produce
campo eléctrico. Es así como lo podemos finalmente entender. Si hay de alguna manera un campo magnético que esté cambiando en el tiempo, que no sea constante, se va a generar un campo eléctrico. Un campo eléctrico no como el de una carga eléctrica, ¿ok? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo diferente respecto a una carga eléctrica? Para una carga eléctrica, aquí lo vimos, vean, las líneas de campo tiene una dirección desde un punto de, digamos, para una carga eléctrica positiva o negativa, radialmente, ¿no? Hacia afuera o hacia adentro, según sea el signo de la carga. ¿Ok? Digamos que lo que decíamos, la divergencia, ¿no? Aquí está. La divergencia nos dice si hay fuentes de campo magnético, de campo eléctrico. Es decir, las líneas de campo surgen de un punto, que sería la carga eléctrica, o la densidad de carga eléctrica. Aquí lo que estamos encontrando es que este campo eléctrico no tiene esta dirección, sino que, como vemos aquí, aquí, el campo eléctrico va circulando por el hilo conductor. No sale del hilo conductor. No tiene esta dirección. No apunta hacia afuera. Sino que va apareciendo alrededor del hilo conductor. Esa es por esa razón que es lo que nos está diciendo el rotacional. ¿Okay? Recuerden ustedes que el rotacional está ligado a la circulación de un campo vectorial. Es decir que en el hilo conductor cuando tenemos un campo magnético variable, déjenme ver aquí, donde una figura mejor anterior. Ajá. El campo eléctrico aparece alrededor. O sea, podemos pensar como círculos concéntricos también. ¿Ok? De tal manera que este rotacional no es cero. Entonces, eso es un detalle importante que hay que nosotros identificar. Como que el campo eléctrico que se genera cuando un campo magnético está cambiando el tiempo no tiene la misma dirección que si se tratase de una carga eléctrica, porque son naturalezas distintas. Bueno, entonces, para continuar, ok, les había mencionado, ¿no? Que la ley de Ampère presenta un problema. Esta ley de Ampère así escrita, tiene un problema. Y justamente Maxwell es quien digamos, razonó de tal manera que pudo identificar cuál era la inconsistencia que había con esta ley. Y no solamente eso, sino que además encontró la manera de poder darle solución. Y para eso se fijó justamente en la ley de Faraday. ¿Okay? Por eso era importante, primero, antes de, digamos, hacer la corrección a la ley de Ampère, mostrarles primero la ley de inducción de Faraday. Bueno, entonces, ¿qué es lo que detectó Maxwell en relación a la ley de Ampère? Que hasta cierto punto podría ser un poquito problemática. Tenemos espacio aquí abajo. Entonces, bueno, voy a escribir aquí a continuación. Lo que vamos a ver como corriente de desplazamiento. Entonces, a ver. Entonces, recordemos un viejo sistema que ustedes seguramente conocen, que es un capacitor de placas paralelas.
Entonces, bueno, aquí pensemos en este capacitor, ¿no? Muy bien, entonces, bueno, aquí nada más voy a quedar con una pequeña sección. Pensemos que aquí el hilo conductor, pues digamos, está conectado a una fuente de voltaje, pero bueno, aquí nos estamos concentrados solamente en el capacitor. Bueno, entonces, en el proceso de carga y descarga de un capacitor, ustedes saben que sobre el circuito, en el circuito está fluyendo carga eléctrica, es decir, hay presente una corriente eléctrica, ¿ok? Entonces, pensemos que la corriente eléctrica tiene esta dirección. Aquí tenemos la corriente eléctrica que termina acá, ¿ok? Entonces, bueno, como les menciono, aquí hay un circuito más completo, pero no me interesa analizar lo que sucede en los otros elementos que pudieran existir en el circuito. Me interesa concentrarnos solamente en el capacitor. Bueno, si aplicamos la ley de Ampere, por ejemplo, en este hilo, en esta sección, podemos construir una trayectoria, ¿okay? Encerrar este hilo en esa trayectoria C. ¿De acuerdo? Y entonces esta trayectoria C encierra una superficie. Entonces, si aplicamos la ley de Ampere, ¿qué es lo que nos está diciendo? La ley de Ampere nos dice que la circulación de campo magnético alrededor de una trayectoria cerrada es igual a la corriente eléctrica encerrada. ¿Estamos de acuerdo? Pero esto también a su vez, como vimos, es igual a la integral doble de la densidad de carga atravesando una cierta superficie delimitada por la trayectoria C. ¿Okay? Donde esta superficie es la que estoy aquí mostrando en color verde. ¿Hasta aquí van siguiendo la idea? ¿O pareciera algo distinto de lo que ya hemos comentado? Vamos bien. Sí, profe, todo bien. Ok, entonces ahora viene digamos, hasta aquí la ley de Ampere, pues se parece mucho a lo que ya hemos visto, ¿no? Por ejemplo, digamos, seguimos respetando o seguimos trabajando esta idea, ¿no? Tenemos la corriente encerrada a través de un hilo conductor, tenemos la trayectoria que encierra a su vez una superficie, un área. Bueno, pero esta superficie, el único requisito que debe de cumplirse es que tenga como frontera la trayectoria C. Es el único requisito que se le pide a la superficie S. ¿Ok? Entonces, lo que uno puede hacer es, bueno, en este capacitor, es decir, pues en lugar de tener esta superficie S, construyamos o consideremos esta otra.
como una especie de, dicen eso como en los sombreros de los cocineros, de los chefs. Así. O sea, esta nueva superficie, la que está en color rojo, tiene como frontera también la curva C. Entonces, esta superficie aquí punteada la vamos a llamar S1. ¿De acuerdo? Entonces, vean, esa superficie C se extiende al interior del capacitor. En esta sección, ¿hay alguna corriente eléctrica encerrada? Considerando la curva o la superficie S1, la que está en color rojo. Entonces, si evaluamos esta integral, la densidad de corriente por el elemento diferencial S, pero aquí viene está lo interesante, en la superficie S1, que está en color rojo, esta no tiene carga encerrada. No tiene una carga encerrada. Tan solo podemos ver aquí, o sea, al interior del capacitor no hay ninguna corriente fluyendo. ¿Ok? Entonces, vean lo que estamos encontrando. Por un lado, decimos que sí hay carga encerrada cuando estamos trabajando en la superficie S. Y en efecto, aquí hay una corriente encerrada. Aquí está. En esta sección, en este disco delimitado por el color verde, sí está pasando una corriente eléctrica. Sí la está atravesando una corriente eléctrica. Pero cuando consideramos la superficie S1, es decir, extendemos ahora al interior del capacitor, encontramos que no hay una corriente, no hay una densidad que esté, digamos, vean aquí, aquí no hay corriente. Entonces, por un lado decimos que sí hay, y por otro lado decimos que no hay. Y ambas superficies son válidas, puesto que tienen como frontera común la línea S, la curva C, la que está en color azul. Entonces pareciera que la ley de Ampère en este caso, en el caso concreto de un capacitor, no está siendo válida. Bueno, resulta que para poder resolver este problema, Maxwell asumió que lo que estaba sucediendo era lo siguiente. Voy a escribir la ley de Ampère en su versión diferencial, que nos dice que el rotacional del campo magnético P es igual a la densidad de corriente. ¿Ok? La densidad de corriente J. Bueno, lo que Maxwell asumió fue que debería existir un término extra que podemos denotar como J sub D, tal que permitiera corregir esta aparente contradicción. ¿Ok? Entonces, bueno, palabras más, palabras menos, ¿no? Pero, ok, tenemos esta relación. Esta J me está indicando, esta J, densidad de corriente, me está hablando de un flujo de carga eléctrica real atravesando la superficie S. Entonces, debería haber algún otro término, ok, vamos a proponerlo, que ese término a su vez me estuviera agregando lo que la superficie S1 está conteniendo, que no es propiamente un flujo de carga eléctrica. O sea, no hay cargas eléctricas aquí
apareciendo, no hay un electrón viajando por ejemplo, en esta situación. Porque si recuerdan ustedes en un capacitor, lo único que hace es acumular carga eléctrica. Entonces no hay una carga eléctrica positiva o negativa real que esté pasando, que esté saltando entre los capacitores. De ser así, entonces sí tendríamos una carga eléctrica, una corriente eléctrica fluyendo, y entonces ya no tendríamos este cero. Pero no es lo que está sucediendo. No hay ninguna una carga eléctrica que esté pasando por aquí. Entonces, esa, este término JD que aquí aparece, que se agrega, lo ideal sería que pudiera darnos explicación de lo que está sucediendo justamente en el capacitor, ¿no? Entre las placas del capacitor. Bueno, a esta J sub D es justamente lo que se conoce como la corriente de desplazamiento. Bueno, para saber justamente este término adicional que debemos agregar para al menos intentar corregir esta contradicción, vamos a mencionar como una especie de apartado lo que se conoce como la conservación de la carga. De la carga eléctrica, o bien ecuación de continuidad. Continuidad. Ok. ¿Qué leyes de conservación recuerdan ustedes y que hayan visto hasta este momento? ¿Qué leyes de conservación han visto? La conservación de la energía. Conservación de energía, ok. Y las conservativas, ¿no? Actuando sobre el sistema que estemos trabajando. ¿Qué otra ley de conservación han visto hasta ahora? Una es la energía, muy bien. La conservación del momento.